Cómo cambiar creencias limitantes y transformar tu realidad con neuropsicoquinesis NPK. Apreciados amigos, qué gusto estar con ustedes en una nueva experiencia del conocimiento. Mi nombre es Theo Weber y vamos a compartir hoy un tema supremamente importante que tiene que ver con el cambio de creencias limitantes y las claves para transformar nuestra realidad con neuropsicoquinesis. Entonces, sean todos bienvenidos. Entonces vamos a ver esta temática, pues obviamente intentando hablar sobre cuáles son las estrategias que vamos a abordar para implementar un cambio de creencias que no construyen, creencias que no están ayudándonos a ser mejores, a crear la mejor versión de nosotros mismos, y por eso es importante que las identifiquemos y las transformemos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo cambiar creencias limitantes y transformarlas con la metodología de la neuropsicoquinesis? Antes que todo, esta exposición está motivada por unas preguntas de la comunidad NPK, la comunidad de la neuropsicoquinesis, que cada vez es más grande. Entonces, la primera pregunta es: ¿cómo influyen nuestras creencias en nuestra percepción de la realidad? ¿Cuál es el papel, cierto, que tiene unas ideas preconcebidas en la forma en que nosotros abordamos nuestras circunstancias, cierto? ¿Y por qué es tan difícil cambiar las creencias? Porque realmente no es tan fácil, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera nuestras creencias inconscientes afectan nuestras decisiones y resultados en la vida? Pues todas, ¿cierto? ¿Qué hace que las creencias actúen como trampas invisibles? ¿Cómo puedo identificar a las creencias que nos mantienen en ciclos de limitación, en ciclos de frustración? Vamos a responder esas preguntas. ¿Qué es la neuropsicoquinesis y cómo puede ayudar a transformar nuestras creencias? ¿Cuál es la diferencia entre cambiar creencias a nivel consciente y a nivel neuroenergético? ¿Cómo se configuran las estructuras mentales y energéticas mediante la NPK? ¿Qué método utiliza la NPK para cambiar creencias limitantes? ¿Cómo se configuran las estructuras mentales y energéticas mediante la NPK? ¿Cómo se eleva la vibración energética para apoyar el cambio de creencias? ¿Qué papel juega el yo cuántico en la transformación de creencias? ¿Cómo interactúan los diferentes niveles, creencias, conductas, capacidades, entorno en el proceso de cambio? ¿Qué significa trabajar en el nivel de identidad y misión según la NPK? ¿Cómo afecta el entorno al proceso de transformación personal en la NPK? ¿Cómo puede la NPK ayudar a alguien a superar una creencia limitante específica, como no soy lo suficientemente bueno, por ejemplo? ¿Qué resultados se pueden esperar al aplicar la NPK en la vida diaria? ¿Qué resultados se pueden lograr, cierto? Si nosotros hacemos todo este esfuerzo de cambiar creencias, ¿qué podemos obtener? ¿Cómo se puede medir el éxito en la transformación de creencias? Estas y muchas más inquietudes que he puesto en esta diapositiva son las que pretendemos resolver. Hay unas más importantes que otras y hay unas que prácticamente están contenidas en otras más fundamentales. Vamos entonces a abordarlas. Entonces, el principal objetivo de este encuentro cognitivo, de este encuentro de experiencia, de aprendizaje, de desaprender y demás, es la transformación de nuestras creencias y la posibilidad de despegar hacia nuevas realidades con la neuropsicoquinesis. Entonces,
Bienvenidos nuevamente y vamos a arrancar. Vamos a hablar un poquitico sobre la importancia de las creencias. Entonces, obviamente, las creencias influyen en la forma en que nosotros interpretamos la realidad del mundo. Dice Nietzsche, un filósofo moderno contemporáneo, que no existe la realidad, no existe la realidad como tal. Lo que existen son interpretaciones, aproximaciones que nosotros hacemos subjetivamente para analizar el entorno que nos corresponde. Entonces, la importancia de las creencias es porque moldea nuestra percepción de la realidad y además influye en nuestras decisiones, y prácticamente todos los resultados de nuestra vida tienen que ver justamente con eso, con el nivel, la calidad de creencias que nosotros hemos desarrollado. Entonces, debemos tomar en cuenta esa idea de que efectivamente todo aquello que tenemos como una precomprensión está limitando o está potenciando nuestra capacidad, ¿cierto? Entonces nosotros estamos actuando de acuerdo a lo que nosotros creemos, es decir, lo que nosotros creemos realmente, la verdad para nosotros, y esa prácticamente es nuestra guía, ¿cierto? Entonces, por eso la importancia y el objetivo de esto es revisar, cuestionar y modificar las creencias limitantes que están haciendo que nosotros no avancemos. Entonces, esa es la invitación para esta disertación. Entonces, el poder del sistema de creencias. Entonces, las creencias actúan como trampas invisibles que nos mantienen en un ciclo de limitación y de frustración si son limitantes, obviamente. Entonces las creencias funcionan como unos mapas, ¿cierto? Unos mapas mentales, unos mapas que orientan nuestra dirección en la vida, entonces que nos guían nuestras experiencias, nuestras acciones. Entonces, si creemos que podemos hacer algo, es probable que nosotros lo logremos, pero si creemos que no podemos hacer algo, pues a veces ni siquiera lo intentamos. Y si de pronto lo intentamos, lo hacemos sin la suficiente convicción y obviamente podemos necesariamente fracasar. Y ese fracaso va a reafirmar nuestras creencias iniciales de que nosotros no servimos para X o tal cosa. Entonces, esta perspectiva genera un poder. Cuando nosotros creemos que no podemos hacer algo, pues ese es el verdadero poder, porque nosotros le hemos dado ese poder a esa idea, y entonces eso es lo que genera un ciclo de frustración en nuestra vida. Entonces, las creencias pueden ser limitantes o las creencias pueden ser potenciadoras. Entonces, he ahí la importancia de si nosotros queremos operar cambios en nuestra vida, pues tenemos que fundamentalmente atenernos a ese nivel fundamental que es las creencias. Entonces, romper esas trampas invisibles, porque las creencias son trampas invisibles, están por allá escondidas y que son las que inspiran nuestro comportamiento, son las que permiten que nosotros nos empoderemos en la vida, que nosotros crezcamos y seamos mejores personas. Entonces, estamos hablando de algo que efectivamente tiene mucho poder en la forma en que nosotros nos presentamos ante el mundo. Entonces, es muy importante, y aquí me voy a detener un poco y poner un ojo, ¿cierto?, al tema de hay que limpiar los lentes de la percepción. Entonces, obviamente, la percepción, ¿cierto?, es la capacidad que nosotros tenemos de captar sensaciones y de captar con nuestros sentidos un sinnúmero de datos que vienen de la experiencia. Pero resulta que nosotros en nuestro entendimiento, en nuestra memoria, tenemos un sinnúmero de creencias que operan como filtros, de tal manera que todo lo que nosotros captamos del exterior es filtrado. ¿Filtrado por qué? Filtrado por nuestras creencias culturales, todo aquello que hemos recibido de nuestros cuidadores,
de nuestros educadores, de nuestros tutores en la primera infancia, sobre todo desde del año cero hasta hasta los 12 años básicamente. La influencia social, ¿cierto?, que hemos tenido cuando interactuamos y cuando vivimos en un entorno donde hay cierto tipo de prácticas, donde hay cierto tipo de valores, eso nos influencia. También el área y, digamos, el territorio familiar y las experiencias personales. Entonces, esos son los filtros que permanentemente están modificando nuestra percepción de la realidad. Entonces, es muy importante esto porque nosotros podemos tener una visión parcial de ciertos acontecimientos, una visión sesgada, una visión absolutamente reducida para leer la realidad que se nos presenta. Entonces, si nosotros, por ejemplo, creemos que el mundo es inseguro, que el mundo es hostil, pues vamos a hacer de una manera inconsciente todo lo posible para ignorar ideas y creencias que defienden la postura de que el mundo es seguro, de que podemos confiar en las personas, de que podemos echar para adelante y que hay que tener creencia en el colectivo, creencia en la gente, en el buen juicio, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que las creencias limitantes no solamente que fortalecen en ese ciclo interminable de limitación, ese sesgo permanente, ese filtro acerca de la lectura que nosotros hacemos de la realidad, sino que también impiden que nosotros veamos otros puntos de vista. Entonces, esa es una limitante terrible, pues para una persona que quiere crecer, que quiere proyectarse, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque es como si nosotros nos pusiéramos unas gafas y unas gafas amarillas, vemos todo amarillo, si nos ponemos unas gafas totalmente pálidas, totalmente nubladas, pues vamos a ver el mundo así como están las gafas, no como realmente es, objetivamente. Entonces, ojo con esto, que esto es supremamente importante. Las creencias son difíciles de cambiar. Nadie ha dicho que las creencias son fáciles de cambiar porque las creencias están inscritas en nuestro inconsciente, en nuestras acciones, modifican nuestro comportamiento. Y todo lo que nos pasa a nivel de nuestra salud, a nivel de nuestro bienestar económico, la forma en que interactuamos con nuestras parejas, pues tienen que ver con nuestro sistema de creencias. ¿Por qué no tengo una buena relación con mi pareja? ¿Por qué no he podido conseguir pareja? ¿Por qué tengo conflictos en el trabajo, etcétera, etcétera? Eso se debe fundamentalmente a la influencia que tenemos de las creencias que están inmersas dentro de nuestro inconsciente. Entonces Henry Ford decía, tanto si crees que puedes como si crees que no, tienes razón. Entonces las creencias realmente hacen la diferencia entre tener éxito y fracasar en la vida. Pero la buena noticia es que nosotros podemos cambiar esas creencias y podemos trabajar, conspirar en contra de esas creencias limitantes y trabajar para sacar buen provecho en nuestra vida. Entonces, digamos que esa es la parte positiva y ese es el llamado fundamental que nosotros estamos haciendo acá con esta disertación. Ojo con esta definición supremamente importante que hace la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, ¿cierto? Respecto a lo que es una creencia. Entonces, es un completo crédito que se presta a un hecho, a un fenómeno, a algo que percibimos, o una noticia que recibimos, ¿cierto? Y lo damos como seguros o ciertos, o sea, creemos. Supremamente delicado este tema porque es muy probable que nosotros estemos recibiendo información, por ejemplo, en los medios de comunicación, de estas grandes multinacionales de la información, pero si nosotros damos por cierto, entonces si no atraviesa esas creencias, esas noticias, esa información, un filtro de pensamiento crítico, pues nosotros vamos a creerlo de una manera pasiva y eso se va a volver verdad. Entonces, así es como se construye la verdad.
Así es como se construyen las verdades sociales en el mundo, y cuando se construyen las verdades sociales en el mundo es a través de los consensos, a través de lo que la gente piensa generalmente sobre algo. Y los medios de comunicación son el cuarto poder, tienen ese poder de crear la verdad y la crean repitiendo permanentemente la misma información. Ojo con esto. Etimológicamente, la palabra creencia viene del verbo latino credere, que se formó por las raíces indoeuropeas kert, que significa corazón, y det, que significa poner. Entonces, eso quiere decir que, digamos que las creencias tienen una carga emocional vinculada. Y es aquí el primer insight, el primer descubrimiento y el primer darse cuenta que nosotros tenemos en esta disertación. Quiero que ustedes a partir de ahora desconfíen en las creencias que tienen. Entonces, digamos, convirtámonos en filósofos de la sospecha, establezcamos una duda metódica respecto a lo que nosotros a partir de este momento estamos creyendo o lo que hemos creído toda la vida. Entonces, ojo, porque nosotros estamos enamorados de lo que creemos. Nosotros le hemos colocado a ese pensamiento, a esas ideas que hemos aprendido, le hemos colocado una dosis fortísima de emoción, de sentimiento. Entonces, eso obviamente determina lo que pensamos, lo que sentimos y el poder significativo que tiene esto en la construcción de nuestra identidad. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos confianza en una ideología, por ejemplo, la ideología, liberal, las ideologías conservadoras, ideologías tradicionalistas o de creencias en cierto tipo religioso, etcétera, de alguna manera eso nos crea un componente de identidad. Y eso está fortaleciendo el tema de la identidad. Entonces, pues yo soy de tal equipo, yo soy de tal otro equipo, yo pertenezco a esta vertiente ideológica del pensamiento, yo soy neoliberal, el otro dice no, yo no creo en el neoliberalismo, yo soy progresista, etcétera, etcétera. El uno dice yo soy soberano, que son las perspectivas ideológicas que se están moviendo en el mundo. Unos dicen yo soy nacionalista, soberanista, y otros dicen yo soy globalista, ¿cierto? Progresista. Entonces, esas son perspectivas que están conspirando y están creando, digamos, una perspectiva de la construcción de la identidad. Por eso es que es tan grave, por eso es que es tan importante. Entonces, el primer insight de esta mañana, el primer impulso del darse cuenta es que efectivamente estas ideas no son estáticas, estas ideas no están ahí porque sí, no están en nuestra mente, en nuestros surcos neuronales, sino que además tiene una carga impresionante de emoción, una carga impresionante de afecto, de corazón. Le hemos puesto el corazón a esa carga. Entonces es supremamente importante esa claridad que nos hace la Real Academia de la Lengua. Por eso es que la gente termina golpeándose, matándose y ofrendando su vida por creencias, ¿cierto? Entonces creer, entonces ¿qué sería? Poner en el corazón, ¿cierto? Creer, poner en el corazón una creencia, o sea, a una idea le vamos a poner el corazón. Una creencia no se da por fuerza, por hechos demostrables, sino aquellos pensamientos a los que le ponemos afectos. O sea que la verdad que nosotros construimos es verdad no tanto por la evidencia de la fuerza de la razón y de la fuerza de los hechos verificables, sino que es verdad una creencia porque es a la que le hemos nosotros puesto el corazón. Entonces, supremamente importante este insight, este descubrimiento que hemos tenido.
Bueno, entonces, obviamente unos autores importantes que han desarrollado temas, que han pensado sobre el tema de las creencias como Dills, Humboldt y Smith, dicen que las creencias no se basan en un sistema de ideas lógicos. Ojo, las ideas de hecho son refractarias a la lógica, es decir, que independientemente de que nosotros efectivamente nos muestren las evidencias, la suficiente evidencia sobre algo, siempre vamos a seguir apelando a nuestro sistema de creencias, que obviamente está incubado allí y que fue colocado a muy temprana edad, y que a pesar de que nos dicen, mire, estas creencias son científicas, son método inductivo, tienen una cantidad de pruebas, tienen evidencia científica, etcétera. Nosotros vamos a seguir creyendo en lo que siempre hemos creído, porque nos lo enseñó nuestra abuelita, porque nos lo enseñó nuestro profesor, porque personas que nos amaban nos dijeron que era así, y nosotros, como los veíamos como una autoridad cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, y todavía no habíamos desarrollado el pensamiento crítico, pues nosotros aceptamos como verdad esas creencias sin inmutarnos en absolutamente nada. Entonces, como nosotros no sabemos lo que es real, entonces, porque además las percepciones de nuestro entorno son subjetivas, entonces nos formamos creencias, pero realmente no es un tema de lógica, no es un tema de un análisis crítico sobre la verdad, sino es fundamentalmente un acto de pura fe. Entonces podemos decir que las creencias que guían nuestra vida están, están atravesadas por una característica de fe, por un tema de fe. Incluso las perspectivas científicas, es decir, los paradigmas científicos que en este momento están, digamos, a la orden del día, podrían en un determinado momento constituirse en un sistema de creencias que puede ser reevaluado con el tiempo a medida que va avanzando la capacidad humana de construir aparatos tecnofactos que tengan más poder de descubrir la realidad. Entonces, ojo con eso, todo podría ser un sistema de creencias. Entonces tenemos creencias de toda índole, pero también obviamente las creencias que están soportadas por la lógica también y por la evidencia científica también se pueden constituir en un paradigma que hace parte de nuestras creencias, pero que es un paradigma provisional, porque estamos sujetos obviamente a las transformaciones que puedan ocurrir en el transcurso del tiempo. Entonces, en resumen, podemos decir que una creencia es una idea que nosotros consideramos cierta, que la llevamos en nuestro corazón, es decir, nos involucramos sentimentalmente con esa idea, ¿cierto? Que no tiene una base lógica, incluso que va en contra de la lógica y no nos importa, y tiene un impacto profundo en nuestra vida porque prácticamente que hace parte de la forma en que nosotros interpretamos el mundo. Entonces, algunos políticos dicen, si no te gustan estos principios, tengo otros. Entonces eso es como mostrando de alguna manera que todo es negociable en este mundo, que las creencias se pueden cambiar y que las creencias tienen un efecto de utilidad si nosotros queremos realmente construir una vida en función de nuestra felicidad. Entonces, la buena noticia es que las creencias se pueden cambiar. Y se pueden cambiar en función de los valores. Los valores es la base de lo que es importante para mí, de lo que es importante para el conglomerado de la humanidad. Entonces los valores son una guía, es una guía racional. La ética va a seguir siendo el faro. Entonces, alguien diría, no, pero es que el faro para nosotros ser felices y ser mejores personas debería ser las religiones. Pues yo realmente veo que lo que está escrito en las religiones es supremamente hermoso, ha guiado, ha orientado el crecimiento moral de mucha gente, de muchas personas, pero resulta que
a veces las religiones tienen unas contaminaciones terribles de ideas que no son compatibles, por ejemplo, con los derechos humanos. Entonces, la moral que está sujeta, digamos, a lo cultural, ¿cierto? Porque es que la moral es un desarrollo cultural. Entonces, en Oriente y Occidente se piensa de una manera diferente. Y entonces, ¿cuál es la manera ideal de pensar? Entonces, habría que apelar en este momento a un análisis filosófico de esa moral. Y el análisis filosófico de la moral es la ética. Entonces, la ética realmente nos da a nosotros unas pistas respecto a cómo debemos orientar nuestra vida y cómo debemos, bueno, estandarizar, digamos, una forma, un modus vivendi que nos permita a nosotros evolucionar a un estadio superior en la civilización, porque pues todavía nos estamos matando por creencias religiosas. Y es decir, si nos ponemos a analizar históricamente las consecuencias que han tenido, ¿cierto? Las malas interpretaciones de las creencias religiosas, han llevado al traste con los valores que defienden de suyo, como es el amor, la justicia, la paz, etcétera, etcétera. Entonces, la invitación es a eso, a que empecemos a tener desconfianza en lo que nosotros creemos y empecemos a relativizar aquel sistema de creencias que nosotros hemos heredado de niños y que nosotros hemos tomado como cierto, como verdadero en nuestra vida, y que ya es hora de que haga aguas aquello que no nos está ayudando a crecer y que nos está limitando y que no nos está permitiendo ser felices en el mundo. Entonces, he ahí la importancia. Aquí la gráfica muestra como una especie de, digamos, de figura geométrica que se proyecta una luz en el lado izquierdo, pues va a aparecer como si fuera un círculo, y esa misma figura geométrica la vamos a colocar del otro lado de la luz, pues vamos a ver que es un cuadrado. Entonces, al final todos tenemos razón, y al final, bueno, es probable que los que ven el círculo, bueno, quieran imponer su visión del mundo, y los que ven el cuadrado, pues no acepten que están viendo un círculo, y es probable que se vayan a la fuerza, y es muy probable que se autoeliminen, y eso es lo que ha sucedido en la humanidad. Es decir, antes de ver la proyección del círculo y del cuadrado, tenemos que ir, desentrañar realmente la verdad, ¿cierto? En lo más profundo, porque la verdad no es un tema superficial, es una construcción. Y entonces, pero tenemos que ir más allá siempre y desconfiar de las creencias. Los mismos filósofos a veces dicen que no serían capaces de morir, Rousseau, no serían capaces de morir por sus ideas porque podrían estar equivocados. Entonces me parece una postura supremamente seria y supremamente importante. Entonces, ¿qué es la realidad? ¿Qué es el mundo? Pues el mundo no es otra cosa que lo que tú percibes de él. Eso es el mundo. Entonces, la realidad que nosotros percibimos como desconocida, ¿cierto? Normalmente el hombre la ha sustituido por un mundo de creencias. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde venimos nosotros? Entonces, un mundo de creencias para explicar de dónde venimos nosotros. ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Qué es la muerte? ¿Cuál es el sentido de la vida? Que son respuestas difíciles y nosotros las llenamos con un sistema de creencias para resolver precisamente esas carencias de sentido que tenemos en nuestra vida. Ese déficit de sentido que tenemos como humanidad, pero como el hombre es un animal de sentido, ¿cierto? Entonces necesita que tener explicaciones. Y obviamente las explicaciones vienen de todas partes y las explicaciones vienen en nuestra ayuda. Es decir, el ser humano no puede vivir sin creencias. Es parte de nuestra naturaleza, ¿cierto?
Entonces, ¿de dónde provienen las creencias? Pues de lo que percibimos de la realidad. Entonces, las creencias suelen mantenerse incluso frente a la evidencia lógica, pero explican nuestro mundo, determinan nuestra experiencia futura, están en nuestra memoria de largo plazo, están allá y están listas para venir en nuestra ayuda, para interpretar, para evaluar, para buscar un significado a un contexto nuevo. Entonces, a contextos nuevos, ¿cierto? A escenarios que nos tenemos que enfrentar en nuestra vida, a problemas, a situaciones, a circunstancias específicas. Entonces nosotros echamos mano de dónde para poderlas interpretar y poder salir adelante. Echamos mano de lo que ya tenemos en nuestro haber de creencias. Sacamos allá la creencia que va a funcionar para resolver una circunstancia, un problema de la manera más fácil posible, sin evaluar, sino que automáticamente decimos, en el pasado yo resolví esto, en el pasado me pasó esto, entonces la creencia que voy a colocar para esta nueva circunstancia va a ser la misma del pasado, y así es como voy repitiendo ese círculo vicioso, ¿cierto? De frustraciones, intentos frente a los retos, frustraciones permanentes, y para yo salir de ahí es que yo tengo que empezar a ver el mundo con otros ojos, con unos ojos más críticos. Bien, entonces, que esto es supremamente importante, porque nosotros percibimos la realidad, ¿cierto? Hay alrededor de 400.000 bits de información por segundo entra a nuestro cerebro, ¿cierto? Somos capaces de captar con nuestro cerebro, aunque pues obviamente nuestros sentidos son capaces de captar más, pero solamente podemos procesar 2.000 bits de información. Entonces de 400.000 solamente 2.000. De tal manera que, ¿qué es lo que hace que nosotros eliminemos un sinnúmero de ideas, de percepciones que vienen de fuera, que vienen digamos, motivando y retando nuestra capacidad de comprensión? Es que son las creencias, porque los moldes que nosotros tenemos en nuestro inconsciente, los moldes, nuestros paradigmas que tenemos, hacen que nosotros podamos adquirir los conocimientos que nosotros previamente ya hemos aceptado. Ese es el problema, ese es el mundo de los obstáculos que crea las creencias, ¿cierto? Las creencias limitantes lo que hacen es impedir que nosotros adquiramos nuevas perspectivas de la vida. Entonces, ver el mundo lleno de obstáculos tiene que ver con los paradigmas de creencias que tenemos en nuestra mente, o ver el mundo lleno de oportunidades tiene que ver con las creencias que nosotros hemos aceptado previamente. Entonces, ojo, que la experiencia del mundo exterior es un espejo de nuestro mundo interior. Entonces todo lo que vemos nosotros en el mundo exterior no es otra cosa sino lo que ya nosotros previamente hemos aceptado como verdadero. Entonces, la verdad, señores, es relativa. La neuropsicoquinesis viene a decirte, señores, las proyecciones que nosotros hacemos en el mundo exterior es una proyección de nuestros paradigmas ya validados, de nuestros paradigmas aceptados con el tiempo, de lo que está en nuestra memoria, y la forma en que nosotros leemos los contextos no es otra forma que la proyección que nosotros estamos haciendo de nuestro inconsciente, de nuestro sistema de creencias. Entonces, cambiar de creencias es aceptar que hay un sinnúmero multidimensional de perspectivas que hay, y que la verdad es relativa, que nada es para siempre y que todas las percepciones dependen del observador. Entonces, hay una perspectiva de la física cuántica y que ha aceptado la neuropsicoquinesis como real, de que prácticamente el mundo es una proyección de nosotros, pero obviamente una elección de nosotros. Es decir, la realidad colapsa cuando nosotros nos fijamos en ella, pero nosotros podríamos cambiar esa realidad si nosotros fijamos la atención en creencias positivas.
si nosotros vemos perspectivas nuevas de crecimiento. Y eso implica que nosotros tenemos que desaprender. Tenemos que entrar en un proceso de desaprendizaje que es igual de importante y es tortuoso, porque hemos aprendido demasiadas cosas inútiles, hemos aprendido demasiadas cosas que no nos hacen felices, y por eso ya es hora de tener el valor, el coraje de rebelarnos contra esas creencias que no son benéficas para nosotros. Entonces, empezar a aceptar la ignorancia. Cuando uno acepta la ignorancia, como decía Sócrates, solo sé que nada sé. Ese es el primer punto para dar el primer paso hacia el aprendizaje de las nuevas creencias, de nuevos paradigmas, abrir nuestra mente y empezar a crear el mundo que nosotros queremos. Entonces, ojo con eso, porque todas las perspectivas que nosotros tenemos de la realidad son subjetivas. Entonces siempre hay una versión en una historia. Por ejemplo, si una pareja va a ver una película y después se cuentan la película tomándose un café, ella, por ejemplo, o él, va a hacer énfasis en algunos episodios de la película que le llamaron la atención y que prácticamente constituyen las escenas importantes, mientras que ella o él del otro lado ha visto otra película. Digamos que la misma película es vista dos veces por dos mentes de una manera totalmente diferente, y tenemos que aceptar que este mundo es multipolar en la forma en que concebimos la realidad, y por eso es tan importante que nosotros de antemano estemos, teniendo tolerancia y respeto por la visión que tienen otras personas del mundo, de la realidad. Entonces, hay que cambiar esto de que esto es amarillo. No, hay que decir que me parece a mí que esto es amarillo. Tenemos que llegar a ese nivel, porque normalmente estamos disgustados porque los demás no piensan como nosotros pensamos, los demás no proceden como nosotros procedemos, nos salimos de casillas porque las personas no piensan como nosotros debemos hacer las cosas respecto a metodologías, respecto a las capacidades, respecto a un mundo de cosas. Entonces el padre resulta peleando con los hijos por una visión del mundo, y entonces las parejas resultan molestas porque tienen diferente visión del mundo, porque es irreconciliable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo, que es una visión subjetiva, porque es la forma en que nosotros vemos el mundo. Entonces debemos cambiar ese mundo y debemos crear, condiciones de posibilidad de llegar a consensos, y debemos llegar a consensos con nosotros mismos, decir, ¿realmente yo creo esto? ¿Realmente esto que creo me está sirviendo para algo? ¿O me está torpedeando mi capacidad, mi forma de proceder frente a alguien, frente a algo? Esta creencia está haciendo que yo lea adecuadamente este acontecimiento, esta circunstancia. Tenemos que llegar a eso, ¿cierto? Y decir, me parece a mí que esto es así y asá. Es un nivel de madurez de conciencia impresionante. Y cuando yo respeto y no me dejo afectar por la perspectiva contraria de otra persona respecto a un hecho, pues eso ya es un nivel de conciencia más elevado. Entonces esa es la invitación. Ojo con esto, señores. ¿Qué sucedería si pudiéramos cambiar nuestras creencias? Bueno, primero que todo hay que aceptar que sí las podemos cambiar. Qué bueno, excelente, podemos cambiar nuestras creencias. Esa es la buena noticia y por eso estamos acá. ¿Qué pasaría si pudiéramos cambiar esas creencias que no nos dejan creer limitantes? Esas creencias que no nos empoderan, ¿qué pasaría? ¿Sí? Entonces, ojo, porque ahí está el quiz del asunto, ahí está el secreto. ¿Por qué no puedo ser mejor estudiante? ¿Qué creencias hay detrás de esos resultados de no ser tan buen estudiante? ¿Por qué me enoja
¿Por qué me enoja cierto tipo de cosas? ¿Qué creencias hay detrás de ese enojo? ¿Qué creencias hay detrás de esa paz que tú sientes cuando ves la naturaleza, por ejemplo? ¿Cierto? Bueno, entonces, en el sistema de creencias está la explicación de un sinnúmero de factores que están permanentemente transformando nuestra vida. Entonces, ojo con eso, hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces vamos a entrar un poquitico aquí a la introducción de la neuropsicoquinesis, porque hay algunas preguntas que hacen alusión permanente a qué es la neuropsicoquinesis, ¿cierto? ¿De dónde vienen? Bueno, entonces, este video sobre el poder de las creencias nos esclarece respecto a todo lo que nosotros podemos hacer si lográramos cambiar las creencias limitantes. Entonces, si nosotros logramos cambiar las creencias limitantes, obviamente vamos a tener unas digamos, experiencias nuevas, gratificantes en nuestra vida. Entonces, volviendo nuevamente al tema de la neuropsicoquinesis, podemos decir que la neuropsicoquinesis tiene que ver con el sistema de creencias fundamentalmente, que ese sistema de creencias hace parte de surcos neuronales, es decir, hay una estructura neuronal que contiene las creencias limitantes y creencias potenciadoras, de todo tipo. Nosotros debemos filtrarlas para saber qué es lo que nos sirve. Y que la conciencia es la que es capaz de transformar la realidad. Y como es capaz de transformar la realidad, pues obviamente es capaz de transformar el sistema de creencias. Entonces aquí yo quiero hacer alusión al caso de Mateo 13, 57, 58. Porque aquí dice el pasaje en el versículo 57 dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Fíjense cómo no creer en alguien, no creer en algo, no creer en un poder, hace que se disminuya dramáticamente el efecto de ese poder. Y eso le pasó a Jesús cuando fue a Galilea, cuando fue a ver a sus familiares, a sus conocidos, a los que lo vieron crecer de la infancia, y entonces ellos efectivamente lo desconocieron, se mostraron escépticos, no creían en él, porque ya lo habían conocido desde la infancia, y entonces pensaban que él no tenía ningún poder. ¿De dónde acá el primito, el hermano, el sobrino resulta que hace milagros, tiene poderes? Pues obviamente ellos no le dieron a Jesús la posibilidad de generar, ¿cierto?, esas transformaciones, porque su sistema de creencias totalmente, digamos, anestesiado, estático, no evolucionado, lleno de creencias limitantes, impidió que efectivamente Jesús hubiera podido hacer algo por ellos. Entonces es supremamente importante esto. Entonces los conocidos de Jesús no creían en él y era tildado de loco. Ahí en el pasaje de Marcos 3:21 se dice, cuando lo oyeron los suyos, vieron para prenderle, para agarrarlo, porque decían, está fuera de sí. Entonces, este personaje que está diciendo este tipo de cosas lo vamos a aprender, lo vamos a agarrar, lo vamos a apresar, lo vamos a tener en nuestra casa porque nos está haciendo quedar mal, está loco, ¿cierto? Eso fue lo que pensaron los hermanos, los conocidos, los amigos de Jesús, ¿sí? Y en ellos no operó la gracia, en ellos no operó la salvación, porque tenían un conjunto de creencias que les impedía ver en Jesús ese camino de la verdad y de la vida. Entonces, en el pasaje de Juan 7:5 se menciona por qué ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, fíjense ustedes, aquí es, digamos, el sistema de creencias prácticamente es lo que hace posible algo o hace imposible algo. Entonces, ni siquiera Jesús,
Jesús no pudo hacer milagros con las personas que él quería, porque las personas no creían en él. Así de simple y así de sencillo. Pero ¿cómo así que el poder magnífico que había desarrollado ese hombre, ¿cierto? No se sobreponía al sistema de creencias de cada cual. Pues no se sobreponía. Así de simple y sencillo. Y eso tiene que ver con el tema de la libertad, del libre albedrío, de la aceptación libre de algo. Entonces fíjense que la NPK pues es una técnica, es una terapia, es un conjunto, es un marco teórico, un conjunto de ideas poderosísimo que viene para ayudarnos, va a ayudar a mucha gente, pero si no lo creemos, si no lo aceptamos, si no lo guardamos en el corazón, si no le colocamos una dosis de afecto y de amor, pues ese conocimiento no va a llegar a nuestras vidas y no va a tener el efecto que nosotros queremos. Entonces, o ya terminando, decir que el efecto Pigmalión es el que realmente se está teniendo lugar en esta interpretación. Que si una persona no es valorada o se espera poco de ella en su entorno cercano, es menos probable que actúe de manera que demuestre sus capacidades, y esto refuerza la percepción negativa de los demás. Entonces, un profesor que cree que sus estudiantes no son capaces, pues no lo van a lograr. Un estudiante que cree que un conocimiento específico no le va a servir en su vida profesional, pues no lo va a aprender. Y efectivamente no le va a servir para nada. Entonces, el efecto Pigmalión es digamos, un sesgo cognitivo que hace que nosotros solamente le demos importancia a aquello que para nosotros tiene valor. Es decir, el poder de las expectativas. Si nosotros esperamos algo bueno de alguien o de una situación, pues nosotros le estamos dando poder, es la profecía autocumplida. Le estamos dando poder a esa situación y a esa creencia, a esa expectativa. Entonces, ni Jesús tuvo. Jesús no pudo hacer milagros porque la gente no creía en él. Así de sencillo. El efecto Pigmalión. Entonces, no esperemos obtener resultados, ¿cierto?, poderosos si previamente nosotros no hemos tenido el esfuerzo de aceptar como posible la eficiencia de una terapia o de un sistema o de una solución específica. Entonces, ojo con eso, supremamente importante que nosotros lo retomemos y avancemos hacia una nueva perspectiva respecto a esa idea. Entonces, bueno, ya para finalizar, agradecimientos y esperarlos mañana con más información respecto al sistema de creencias, porque esta es apenas una de las partes del desarrollo del cambio de creencias con neuropsicoquinesis. Entonces, para la próxima vamos a evaluar en qué consiste ese modelo, ¿cierto?, neuroenergético que hace que nosotros podamos transformar las creencias limitantes en creencias útiles para nuestro desarrollo personal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.